Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes, espero estén disfrutando esta hermosa mañana aquí en Nogales. Amaneció lloviznandito un poquito. Está muy agradable el tiempo. A veces se nubla, a veces sale el sol y está muy agradable el clima. Y en esta hora quiero pues compartir con ustedes lo que Dios ha hablado a mi corazón en esta mañana. Quiero compartirla con ustedes. Vamos a pensar y meditar. Si tú reproduces este video, puedes preguntar o puedes hacer comentarios ahí abajo. No estoy en contra de que se haga eso, ¿verdad? Podemos tener diferentes opiniones, pero nada mejor que basarnos en la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, ella cobra vida en nuestra mente. El Espíritu Santo es el que nos dirige a toda verdad. Nada está escondido de los hombres, nada necesitamos cierto grado de estudio. Nadie necesita cierto grado de estudios para comprenderla. El Espíritu Santo es nuestro director, es el que despeja nuestras dudas cuando estamos en comunión con Él y cuando Él ha sido vivificado en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues aceptando a Cristo en nuestro corazón. Muchas veces no entiendes la palabra de Dios, muchas veces no puedes comprender por qué un cristiano se goza cuando alguien parte a la presencia de Dios y sabemos que está con Dios y tenemos esa seguridad. No puedes entender por qué reímos en medio del dolor, de la tristeza, o por qué, aunque parezca que el agua nos está llegando a la coronilla, pues a veces hay alegría en nuestro corazón. Y eso es gracias al Espíritu Santo, que es nuestro consejero, que es nuestro exhortador, que es nuestro director, que es el que da paz y tranquilidad a nuestra vida. Entonces es por medio de Él que nosotros pues leemos la Biblia y somos dirigidos por Él. Nos dejamos llevar por lo que Él nos dice a nuestra vida. Así que vamos a meditar en esta mañana en esto que el Señor habló a mi corazón y puso en mi devocional de esta mañana. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 13. Es una historia de un joven profeta que fue levantado en el tiempo del rey Jeroboam. Es una historia pues muy larga, no se las voy a leer, les voy a hacer una paráfrasis de ella, pero ustedes abran su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 13, desde el verso 1 hasta el verso, pues todo el capítulo 13, todo el capítulo 13 de Primera de Reyes, capítulo 13, todo el capítulo. Léanlo para que tengan noción de lo que el Señor habla en esta hora. Bueno, era un rey de chocolate, no, era un profeta joven que venía de Betel, venía de Judá a Betel, porque el rey Jeroboam, un rey que había hecho pecar al pueblo de Israel, estaba en esos momentos, iba a hacer un altar para elevar incienso a Dios, pero Dios no aprobaba lo que Jeroboam estaba haciendo. Entonces trae a este profeta joven desde Judá a Betel y lo hace que profetice mientras Jeroboam iba a poner esta ofrenda en el altar. Y este joven lo que dice es altar, altar. Ni siquiera le habla a Jeroboam, fíjense. Le dice al altar, altar, altar. Un día se levantará un rey de David que se llamará Josías. Y este Josías, en el capítulo 23 de Primera de Reyes, se cumple esta profecía. Va a quemar en ese mismo altar a todos los sacerdotes que Jeroboam había puesto en los lugares altos, y eran sacerdotes
no levíticos, eran sacerdotes que infringían la ley, eran sacerdotes que Dios no había autorizado para que hicieran ese trabajo en el pueblo de Israel. Entonces este profeta dice así: altar, altar, un día van a ser quemados los profetas en este mismo lugar por el rey Josías, que se levantará de la casa de David, y como señal de que esto es palabra de Dios, en estos momentos este altar se va a partir en dos. Era un altar de piedra, un altar fuerte, un altar que estaba bien construido, pero la señal era que en ese momento que estaba hablando el joven profeta se iba a romper, y se rompió, y dice que la ceniza cayó del altar, y Jeroboam se enojó cuando supo esto, cuando escuchó esto, y apuntó con su brazo al joven profeta. Y cuando él apuntó con su brazo, cuando extendió su brazo sobre el profeta, el brazo se le paralizó, el brazo le quedó inservible y no podía moverlo. Entonces Jeroboam le dice al profeta: por favor, ora a Dios y dile que me restaure el brazo. Entonces el profeta oró al Señor, y el brazo del rey Jeroboam fue restablecido. Cuando este hecho sucede, el rey le quiere pagar al profeta y lo invita a su casa a tomar vino, y lo invita a comer, y le dice que le va a dar un presente. Entonces el profeta joven le dice: eso no lo voy a hacer. Dios me dijo que no comiera pan ni tomara vino en este lugar, porque así me lo indicó el Señor. Así que no me traigas nada, me puedes dar todo el oro del mundo, me puedes dar la mitad de tu casa, pero yo no voy a ir a comer contigo. Entonces este hombre dice que salió por otro lugar por donde había entrado y caminó. En ese lugar había un profeta que era viejo. Entonces los hijos de este profeta viejo, o un hijo de este profeta viejo, estaba en ese momento cuando habló con Jeroboam, y cuando hizo esta profecía, y cuando rompió el altar, y le contó a su papá lo que había sucedido. Y su papá corrió a alcanzar al joven profeta, y cuando lo alcanzó lo invitó a su casa a comer, y le dijo: no puedo ir, dijo el profeta joven. Pero insistió el joven viejo, el profeta el chavorruco, no, el profeta viejo insistió y le dijo: un ángel del Señor ha venido a mí y me ha dicho que te invite a comer y que vengas. Entonces el joven, cuando oyó eso, fue a comer a la casa de este profeta viejo, y mientras estaban comiendo y estaban platicando y estaban en el cotorreo, un ángel del Señor vino y le dijo al profeta joven: por cuanto no escuchaste la palabra de Dios, no cumpliste la palabra de Dios que te dijo que no comieras ni bebieras vino en esta ciudad, tú no vas a llegar a tu casa, tú no vas a llegar a tu ciudad, ni vas a ser enterrado ahí. En cuanto este joven salió de la casa del profeta viejo, un león lo atacó, lo mató, y pues ahí se cumplió la profecía, ahí se cumplió la palabra de Dios, se cumplió lo que el ángel le había dicho al joven profeta. ¿Qué nos enseña esta historia? Bueno, nos enseña muchas cosas. No vamos a hablar de Jeroboam mucho, porque Jeroboam tiene una historia aparte, ¿no? El pecado de Jeroboam, cómo hizo pecar al pueblo de Israel por muchos años. Pasaron alrededor de 400 años cuando Josías llegó y fue el que puso orden en la casa de Dios. Pero si tú lees al final del capítulo 13 de Primera de Reyes, dice que Jeroboam siguió haciendo lo malo delante de Dios. No le importó todo esto que pasó. Y esa es una buena enseñanza. Primero, Dios le seca la mano, o le paraliza la mano al rey, y cuando el profeta ora, le restaura la salud. Pero dice al final del capítulo 13 que él siguió haciendo lo malo delante de Dios. Y esto nos enseña que muchas veces Dios actúa a nuestro favor, pero nosotros seguimos actuando igual, ¿sí? No hay ningún cambio en nuestra vida. No hay algo que haga hacer palpar de que estuvimos delante de Dios, o que Dios hizo un milagro sobre nosotros. Habemos muchas personas así, que vivimos recibiendo los favores de Dios, pero no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Aguas con eso. Pero lo más interesante es esto:
lo del joven profeta. El joven profeta había recibido una indicación precisa de Dios: no comas ni bebas en esta ciudad. Cuando salía y lo alcanzó el profeta viejo cuando vio la negativa del profeta joven de ir a comer a su casa, usó una artimaña espiritual y le dice: Dios quiera que vinieras a comer a mi casa. Cuando el joven profeta escuchó la palabra Dios, ángel, y que le había dicho él que fuera a comer a su casa, él dijo: bueno, pues Dios lo hizo. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, nos enseña varias cosas. Primero, ¿por qué si este profeta anciano vivía en Betel, por qué Dios no utilizó a este profeta para hablar con Jeroboam, para ir y llevar ese juicio en el altar? ¿Por qué? Bueno, porque era precisamente un profeta que había dejado de oír la voz de Dios. Dios quizás se había apartado de él, como era muy común en aquel tiempo, y quizás había hecho pecado. No nos dice la Biblia exactamente qué es lo que estaba pasando, pero Dios no lo usó a él. Entonces, ¿cómo puede un joven profeta que ha recibido voz de Dios directamente hacerle caso a una persona que a legua se veía que estaba desconectado del Señor? Muchas veces nuestras vidas dependen mucho de palabras, de clichés, de modismos y de cosas que realmente se pueden dudar. Mucha gente dice: Dios me dijo, Dios me habló, esto es palabra de Dios, anoche soñé, y que tantas frases que podemos escuchar y pensar que son de Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice que el ángel se disfraza como ángel de luz e imita las obras de Dios. Eso es algo que los cristianos debemos tener siempre bien metido en nuestra cabeza, y creer realmente que Dios nos habla directamente a nosotros y nos da señales precisas y exactas, y muchas veces prueba nuestra obediencia. Este joven había recibido palabra directa de Dios, pero escuchó más a este viejo que le habló muy bonito y le dijo que era palabra de Dios. Pero después el ángel vino y ratificó que había caído en un engaño. Hermano, nuestra relación con Dios es personal. Tenemos líderes, tenemos pastores, pero siempre lo que ellos nos digan, y siempre que yo he hablado delante de congregaciones, les digo: apunten Primera de Reyes 13 y vean que lo que yo les estoy contando realmente está aquí, que está en la Biblia. No crean nada más porque es pastor, porque tiene doctorado en teología, porque salió de la universidad, porque fue al seminario, al instituto, o porque tiene muchos años de pastor, sino que comprobemos siempre que la voluntad de Dios es lo que estamos escuchando de esa persona, ¿sí? Este joven profeta había recibido la orden de no beber y no comer en esa ciudad. Punto. No le dijeron: si alguien viene y te dice que adelante, pues hazle caso. No. Dijeron: no comas y no bebas en esta ciudad. Vino el juicio de Dios sobre este joven, debut y despedida. Debut y despedida del joven por no escuchar la voz de Dios. Mi pregunta en esta mañana es: ¿qué voces estamos escuchando? ¿Estamos seguros que es la voz de Dios? ¿Estamos seguros que es el Señor? Hemos pasado tiempo con Dios, le hemos preguntado a Dios, le hemos peleado a Dios. ¿Se acuerdan a Jacob, que lo agarró del pie y no quería soltarlo hasta que lo bendijera? Hemos peleado con Dios y le hemos dicho: no entiendo por qué está pasando esto, no entiendo por qué tengo que hacer esto, no entiendo por qué no tengo trabajo, no entiendo por qué me parece que las puertas se cierran y está abierta una, a lo mejor esa es la que quiere el Señor. Entonces, pedir dirección a Dios, eso es lo que tenemos que hacer: pedir dirección a Dios y
obedecer. Obedecer aunque haya mil voces en nuestra mente. Puede ser nuestro padre, puede ser nuestro pastor, puede ser nuestra mamá, pueden ser nuestros hijos, puede ser la familia, pero cotejar eso con lo que la palabra de Dios dice. Ya me parezco a mi esposa, que es licenciada, ¿no? Cotejar lo que estamos sintiendo, lo que estamos oyendo con la palabra de Dios. Es bíblico, es algo que realmente Dios está diciendo. Hermanos, Dios te habla a ti. Dice la palabra de Dios que ninguna profecía es de interpretación exclusiva de alguien o interpretación privada. Dice, sí, en Timoteo, que no es de interpretación privada. Tú puedes tener la interpretación de Dios si tú tienes comunión con Dios. ¿Cómo vas a saber lo que tu amigo de la secundaria piensa si hace más de 30 años que no lo ves? Pero sí sabes lo que tu amigo de la secundaria, que vive enseguida de tu casa, está haciendo y necesita, y cree. ¿Por qué? Porque lo estás viendo y estás teniendo comunión con Él. Tengamos comunión con el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, de la oración, y escuchemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mañana seguiremos con otra, algo relacionado con el Espíritu Santo, que se encuentra ahí en 1 Corintios 2, del 10 al 13, y cómo hay un misterio ahí que tenemos que resolver. Así que mañana vamos a hablar de ese misterio del que nos habla 1 Corintios 2, del 10 al 13. Si quieres leerlo de una vez, y mañana podemos comentarlos. Dios te bendiga, que tengas excelente fin de semana y que la paz de Dios repose sobre tu familia y sobre tu vida. Bye.